Falleció el pastor Manchado, Antonio Manchado de Chichinale, un pastor de nuestra organización, que lo conocimos hace muchos años atrás cuando empezamos la obra de Dios en este lugar, hace 32, 33 años. Ellos ya estaban pastoreando, habían venido desde Mar del Plata, pero igual ya era una persona mayor de 87 años y bueno, estaba con algunas complicaciones. Hace 9 meses atrás había muerto la esposa de una enfermedad que arrastró durante 2 años. Y él estaba bien, venía fenómeno, se había recuperado porque tanto estar al lado de su esposa, por la necesidad de atenderla, de levantarla, ya que estaba con inmovilidad, le había afectado un poco sus huesos, pero bueno, algunas complicaciones nada más que una gripe y se cayó en la bañera y lamentablemente allí perdió su vida, un paro cardíaco. Y bueno, se lo llevó el Señor, ¿no? Pero vivió una hermosa vida, una linda vida. Y estos últimos meses, mientras estaba como haciendo el duelo de su esposa, venía hablando con su hija, un poco repartiendo las cosas y pensando en que pronto le llegaba su hora. Y evidentemente Dios estaba hablándole que se preparara. Y bueno, le pedía, no quiero que gasten plata en mí, no quiero que compren flores, quiero el cajón más barato que exista, no quiero gastar, y todo lo que, dice, inviértalo en la iglesia, están haciendo los baños nuevos, y él pensando hasta en el último momento en invertir en la obra del Señor, ¿no? Qué linda vida de este hermano, quiero que lo estoy hablando porque quiero honrar su vida, su memoria, de una persona que trabajó, que sirvió a Dios y que dedicó su vida, entregó su vida, ¿no? Y en las obras de Dios, y bueno, y hoy su yerno y su hija están pastoreando la iglesia que él ya hacía como 4 años le había entregado, porque ya no tenía la fuerza para atenderla, entonces le dejó para que ellos sigan llevando la tarea de la obra del Señor. Y algunos lo han conocido tal vez de los más antiguos de la iglesia, porque ya después de un tiempo atrás dejó de moverse, dejó de andar por allí, así que bueno, aquellos que lo conocieron recuérdenlo con cariño y como un ejemplo de vida a seguir a este hermano Antonio Manchado. Dios bendiga a su familia en aquel lugar. Bueno, quiero hablar esta mañana de la importancia de andar en la luz y qué importante que es para los hijos de Dios caminar en la luz del Evangelio. En el libro de Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo está compartiendo un mensaje de la palabra del Señor con la gente de esta ciudad, ya que esta ciudad existían varios problemas en la conducta de las personas y el gran conflicto que hoy existe está en la conducta de la gente, ¿no? En la conducta de la gente de repente se vuelve una conducta nociva, una conducta y hay pensamientos que tratan de minimizar lo malo. Y tal vez hasta de ver como si fuera bueno lo malo, como si fuera una especie de nueva forma de vivir. Y a veces luchamos y en este pensamiento algunos chocamos porque estos pensamientos se han volcado tal vez también a corrientes políticas que tienden a pensar de esta manera. Y entonces se vuelve un conflicto hasta familiar muchas veces cuando pensamos distinto y opinamos distinto. Y defendemos posturas distintas. Pero lo importante es de entender que cuando Cristo viene a la vida de una persona, Dios cambia la vida de una persona. Dios necesita cambiar la vida de una persona. Y la persona cuando se encuentra con Cristo tiene que vivir una vida diferente, una vida lejos del pecado. Entonces no se puede minimizar el pecado, no se puede tampoco pintar de blanco lo que es negro, ni pensar que todo es gris y de esa manera nadie tiene la razón de nada, nadie puede decir la verdad. Porque eso es lo que el diablo quiere hacer, disfrazar lo bueno de malo y lo malo de bueno, para que la gente tenga una confusión. Lo que el diablo hace es confundir a las personas. Y cuando la confusión entra en la mente de las personas, ya los parámetros no son tan claros ni tan precisos, ¿me entiende? Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo que ataca a toda la familia o toca a toda la familia. Por ejemplo, el hecho de corregir o castigar a tu hijo. Y muchas familias ven como algo nocivo o algo malo
el castigo dentro de la familia. Y hasta parece que hasta se podría denunciar el castigo físico dentro de una familia. Pero si yo le hiciera una encuesta, ¿quién de ustedes no recibió un castigo en su niñez? Y que usted me diga, que levante la mano, ¿quién no lo castigaron en su niñez? Y bueno, ninguno levanta la mano, porque todos hemos sido parte de esa escuela, de la escuela del castigo. Y algunos en este émbolo de, a veces cuando las cosas son tan estrictas, es como esos relojes de péndulo, vio que tiene un péndulo que va para un lado y después va para el otro. Entonces, cuando de repente hemos nacido, hemos sido criados en situaciones muy estrictas, después parece que la tendencia de las personas es decir, yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Entonces se va para el otro extremo y de repente vive, bueno, hace lo que quiera y vive la forma y piensa que ese extremo es mejor y resulta que este extremo no es mejor. Tampoco este extremo era mejor. El problema está cuando las cosas se hacen sin tener una doctrina clara, sin tener un concepto claro de vida, sin tener un ejemplo claro de vida. Entonces allí está el gran problema de la sociedad en la que vivimos. El gran problema que vive nuestra sociedad es un problema moral. Nosotros estamos en una Argentina con un gran problema moral. Es un problema moral porque no es político. Porque usted mira, escucha a este político y dice, este miente. Escucha a este otro, este también miente. Escucha a este otro, este también miente. En definitiva, todos mienten. Entonces, todos tenemos un problema moral. Estamos en una sociedad en donde robar y engañar es pecado, pero para algunas personas de la sociedad es patriotismo. Y ahí está el gran problema. Está el gran problema, que lo malo es malo. Y no importa quién lo haga, y el robo es robo, y no importa quién lo haga, ni qué partido lo haga, ni qué gente lo haga, ni qué persona. Es malo. Y yo tengo que entender que eso es malo y tengo que tomar ejemplos de lo bueno. No puede ser que alguien que estudia tenga la misma calificación que alguien que no estudia. Y hemos sufrido en nuestra Argentina este gran flagelo que todos pasan y no se califica a nadie. Y hemos encontrado un gran, terrible problema que tal vez parezca positivo, que el chico sienta, pasé de grado, y levante las manos como diciendo, llegué, alcancé mi meta. Y léeme un libro, y no sabe ni entender un libro, no sabe hacer una cuenta, no sabe ni siquiera cómo se hace una división, no se sabe ni las tablas. ¿Me entienden? Y resulta que el gran problema es el fracaso. Estaba leyendo una nota que decía, se subió a un grupo de profesores de un colegio y los subieron a un avión para que se fueran de viaje. Y cuando estaban en el avión, mientras estaban todos sentados en el asiento, le dijo el piloto, bueno, este avión fue construido por sus alumnos. Así que todos desesperadamente se querían bajar del avión. Y sin embargo había un profesor que se quedó sentado y entonces le preguntaba, pero ¿vos no tenés miedo? Y dice, no, si este avión lo construyeron nuestros alumnos no hay problema. Dice, ¿cómo que no hay problema? ¿No tenés miedo que se caiga? No, lo que va a pasar es que no, ni siquiera va a volar, decía, ¿no? La confianza que él tenía, que la educación que le habían dado era tan nociva que no le servía a nadie. Entonces, este es el gran problema, la sociedad en la que estamos viviendo tiene grandes conflictos morales. ¿Y quién habla en contra de estos problemas morales? Bueno, la iglesia es la que se tiene que levantar a hablar de estos problemas morales. Estos problemas morales que hoy tenemos en la sociedad es por una falta de ética, es una falta de compromiso con la verdad, es una falta que hoy la sociedad tiene y sufre, por lo cual estamos luchando contra esto y queremos luchar con una herramienta que es como decir, bueno, no es malo esto, no es malo esto. Y es como si alguien le ponen un blanco y tiene que tirar la flecha y apuntarle al blanco y como le pega para cualquier lado, entonces le decís, bueno, tira la flecha y donde pegó, ahí le dibujás el blanco y decís, bueno, exitoso, exitoso, exitoso. Entonces, es como engañarnos a nosotros mismos este sistema y nosotros tenemos que comprender que hay un esfuerzo que hacer para que tu vida pueda avanzar, para que tu vida pueda cambiar. Y hay un ejemplo bien claro en la Biblia que es Jesucristo que nos enseñó a vivir una conducta
que agrada a Dios Padre. Y eso es lo que tenemos a lo cual seguir. Por eso leemos este texto y vamos a hablar de este tema que tiene que ver justamente con la conducta que nosotros estamos desarrollando. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Y el primer punto es cómo debe andar un verdadero cristiano. Dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo debe andar un cristiano? Bueno, lo primero que menciona este texto es que debemos andar en amor. Que lo primero que tenemos que andar es que tenemos que aprender a andar en amor. Que nosotros tenemos que aprender a amar a la gente, amar verdaderamente, amar de corazón. El que ama no hace daño a nadie. El que ama no roba, no destruye. La solución a toda la ley y todos los mandamientos se resumen en una sola palabra, en la palabra el amor. El que ama no lastima a las personas, el que ama no engaña, el que ama no roba, no miente, el que ama no traiciona, el que realmente ama va a hacer el bien a las personas que le rodean. Por lo cual, el amor es la herramienta más poderosa que destruye cualquier mala conducta. Cuando una persona ama de verdad, ama verdaderamente. Pero también el amor ha sufrido ciertas variaciones, porque está el amor erótico, que lo único que piensa es en el erotismo. Y ese no es el verdadero amor. El amor verdadero es el amor de Dios. Por eso dice, sed imitadores de Dios. Entonces, está el amor filial, que es un amor de familia, que uno le tiene a los hijos, que los tenemos entre esposos. El amor filial es un amor que uno siente hacia sus seres queridos, pero no es el amor que yo le puedo llegar a sentir al vecino o al pariente o al otro, porque el amor filial es solamente para los que están en tu núcleo más íntimo de la familia. Y está el amor de Dios, el amor ágape, ese es el amor de Dios. Entonces, cuando Dios nos habla del verdadero amor, ese es el amor, que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. En Corintios 13 habla el poema del amor y allí está todo lo que hace el verdadero amor. Entonces el amor no quiere nada indebido, no busca nada propio, sino que el amor busca hacer el bien. Ese es el verdadero amor, el amor de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a amar con ese amor, el amor de Dios. Por eso muchas personas piensan que aman y resulta que lo que tienen a veces es pasión, pero no tienen amor. Entonces aman y cuando el amor, algunos dicen, se me acabó el amor. Y si el amor verdadero no se puede acabar, porque Dios es amor y el amor es eterno. Por lo cual no se puede acabar el amor verdadero. Lo que se te acabó fue la pasión. Entonces nunca amabas, eras apasionado, amor eros, pero no era amor verdadero. El amor verdadero permanece para siempre. Entonces cuando uno ama con el amor verdadero puede soportar, puede creer, puede esperar, puede aguantar. El amor verdadero hace eso. Entonces, nosotros necesitamos amar con ese amor verdadero porque eso es lo que nos ayuda a vivir en este mundo en el que estamos viviendo. Sed, dice, pues imitadores de Dios, necesitamos ser imitadores de Dios. Tenemos que imitar a Jesucristo. Entonces, nuestro parámetro, nuestra meta es ser como Cristo, imitadores de Dios. Nosotros necesitamos imitar a Dios y hacer como es Dios. Entonces, cuando un verdadero cristiano, una persona que se dice ser cristiano, que se llama cristiano, tiene que ser como era Cristo. Porque básicamente la palabra cristiano viene de la raíz pequeños cristos. Entonces, quien dice ser cristiano tiene que ser como Cristo, tiene que ser parecido a Cristo. Entonces, si tú no eres parecido a Cristo, no te llames cristiano. Llámate cualquier cosa, pero no cristiano, porque no eres parecido a Cristo. Tú necesitas imitar a Cristo. Yo necesito imitar a Cristo. Entonces, cuando uno va a hacer algo, tiene que pensar, ¿cómo reaccionaría Cristo? ¿Cómo reaccionaría Cristo en esta situación? Entonces uno tiene que imitar a Cristo en su accionar, imitar a Cristo cuando te hieren, cuando te lastiman, cuando te insultan, cuando te hacen cosas malas a ti, tienes que imitar a Cristo. Entonces, cuando tú imitas a Cristo, entonces Dios manifiesta su poder sobre ti y Dios obra en tu vida y tu bien vence al mal que te están haciendo. Mandé un videíto del grupo de la iglesia de una mujer que la estaban asaltando. Y venían dos motochorros y uno se baja de la moto y le apunta con un arma y le quería robar a una mujer
bien pentecostal, andaba con su Biblia y cuando lo quisieron robar se arrodilló y empezó a orar a Dios. Y mientras ella oraba con las manos levantadas, el otro le revisaba los bolsillos. Bueno, como no tenía nada de valor, le disparó. Y los tiros no salieron, le volvió a disparar y los tiros no salieron. Y la mujer seguía orando, orando, orando. Y en definitiva, ¿qué pasó? Al hombre le agarró como una especie de ataque y cayó al piso y quedó allí temblando y tiritando. Que no lo vio, después ahora lo va a ver porque le va a interesar. Y resulta que después se convirtió a Cristo y le pidió que le predicaran de Jesucristo, ¿no? Qué interesante es ver cómo el poder de Dios es más grande que el mal de las tinieblas, ¿no? Cómo entender que a veces el diablo utiliza a la gente para el mal, para destruir. Y tampoco la solución a esto es que todos nos armemos y que comencemos en la ley del oeste a defendernos y a matar a todo el mundo a mansalva. La solución es predicar a Cristo. Si predicamos a Cristo, el mal se va a reducir. Si dejamos de predicar a Cristo, el mal sigue creciendo. Ese es el problema. Entonces necesitamos predicar a Cristo. La Biblia dice allí en capítulo 4, el capítulo anterior, versículo 30 y el versículo 32 voy a leer. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Antes bien, el versículo 32, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Por lo cual, allí estos dos versículos nos hablan dos cosas. Primero, no contristar al Espíritu Santo. ¿Cómo debe andar un cristiano de luz? No contristar al Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios está en tu corazón y cuando tú haces algo malo, se contrista, se pone triste. Tu alma, tu corazón se pone triste, porque el Espíritu Santo que está dentro tuyo se pone triste cuando tú le desobedeces a Dios, cuando tú pecas contra Dios. Cuando tú haces algo que Dios te está indicando que no lo hagas. El Espíritu Santo que está en ti se pone triste porque no obedeces. Entonces Dios te lleva o te impulsa a arrepentirte y a cambiar de conducta. Por lo cual necesitamos arder en el Espíritu Santo y obedecer a Dios adentro de nuestros corazones. Dice, sed benigno, misericordioso y perdonándonos. Entonces, esta es la solución a la maldad. Benignos, misericordiosos y perdonándonos unos a otros también como Cristo nos perdonó. Por lo cual, si usted quiere cambiar este mundo, necesita estas tres condiciones, estos tres condimentos. Benigno, misericordioso y perdonándonos. Uno tiene que orar así, Señor, dame un corazón benigno. ¿Qué es un corazón benigno? Un corazón bueno, donde salgan buenas cosas, buenas intenciones, buenos pensamientos, buenos deseos. A veces el corazón está tan sucio que tiene pensamientos malos dentro y atormentan la mente de las personas. Y usted necesita tener un corazón benigno, que salgan buenas cosas de tu alma. Que tú incites a tu familia a hacer cosas buenas, no cosas malas. Que tu deseo sea el bien de los demás. Pensar en hacer el bien. Dice, vence con el bien el mal. Nunca se vence el mal con el mal. No es quien tira la bomba más grande acá. El tema está, ¿cómo hago para cambiar este mundo? Vence con el bien el mal. Esa es la forma. Entonces nosotros como hijos de Dios necesitamos vencer con el bien. A veces, claro que nos dan ganas de agarrar un garrote. ¿O a quién no le ha dado ganas de agarrar un garrote y defenderte cuando te están haciendo algo malo? Pero la Biblia dice, vence con el bien y el mal. Ahí donde tu carne tiene que morir, donde tus pensamientos tienen que huir, donde tú tienes que decir, Señor, ¿cómo haría Cristo en este lugar? Y si uno se hace esa pregunta, está sonado, porque cuando Jesús lo castigaban, decía, perdónalo, Señor, porque no saben lo que haces. Y cuando uno se pregunta, ¿cómo haría Cristo en este lugar? Y tiene que perdonar, no le queda otra. Porque Cristo le perdonaría. Entonces, por lo tanto, ese es el pensamiento que va a triunfar. El bien triunfa sobre el mal en este pensamiento. Pero nunca la venganza, nunca el odio, nunca eso no es la herramienta ni la solución a la sociedad donde estamos viviendo. Dice el texto que dice allí, el versículo 2, dice, ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Dios quiere que nosotros seamos esto, ofrenda y un sacrificio a Dios como olor fragante. Que tu vida sea para Dios como un olor fragante. Amén. Como un olor fragante. Estaba pensando cómo hacer para que esta mañana ponerle un ejemplo.
Y bueno, era medio grotesco lo que iba a traer, pero era como traer un popó de perro y traer un perfume, ¿no? Y que usted pueda oler cuál de los dos es más agradable en nuestras vidas, ¿no? El mundo malo, la maldad, es como el popó de perro. Y para Dios, la persona que ama a Dios y tiene un corazón bondadoso es como un perfume adelante de los ojos de Dios. Y Dios quiere esto, que nuestra vida sea como un perfume adelante de los ojos de Dios. Segundo punto, la conducta indebida. ¿Cómo es la conducta indebida a la cual tenemos que evitar? Versículo 3 hasta el 14, leemos así. Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Interesante el pasaje porque este pasaje es bien claro y no da lugar a pensar que bueno, tal vez sea confuso el mensaje. Es bien claro el mensaje. Dios quiere que seamos luz y hay un mundo que está en tinieblas. Pero también está mencionando que hay muchos creyentes que creen que están en la luz y sin embargo viven como si estuvieran en las tinieblas. Entonces, de este es el tema del pasaje. Entonces, cuando uno mira este pasaje, dice, ¿qué es lo que no debería hacer un cristiano? Tenemos que marcarlo bien claro. ¿Qué es lo que no debería hacer un cristiano? En el 4:31... el capítulo anterior tiene otro versículo que lo traje para acá porque dice, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Agrego un par de cosas más que si uno tuviera que hacer una lista tenemos que agregar muchas cosas más, pero aquí está marcando más o menos las cosas que tenemos que sacar de nosotros, ¿no? La gritería. Hay veces hay creyente que cree que es normal gritar en la casa. Y le escucha a la vecina, ya a las 2 cuadras se escucha, no, está enojada, está retando a los nenes. Y se le escucha gritar. Y hay gente que grita y el nene hace lo que quiere. No le hacen ni caso a los nenes, porque ya le tomaron el tiempo, que grita nada más, puro ruido y no pasa nada. Entonces grita todo lo que quiera y el nene hace lo que quiere. Entonces perdió la autoridad. Totalmente, no tiene autoridad. Por más que grita y por más que levante la voz y por más que golpee la mesa, si usted no tiene autoridad, amigo, no tiene autoridad. La persona que tiene autoridad habla y tiene que hacer una seña y le tienen que hacer caso. Y esto va incluyendo para sus animales. Incluye esto también. Si usted tiene autoridad, la autoridad se basa sobre su casa y toda su casa, incluyendo los animales que tenga en su casa, le tienen que hacer caso. Entonces, cuando usted se da cuenta que hay gritería, dice, la amargura, quítese la amargura. Gente amargada. Hermano querido, la amargura tiene que ver con la falta de perdón, tiene que ver con la no aceptación. La amargura del alma, cuando una persona está amargada en la vida, tiene que ver con el fracaso, como que se siente fracasado, tiene que ver también con la soledad, el no aceptar situaciones de vida y el no poder adaptarse a situaciones nuevas de vida. Entonces genera estados de amargura en el alma. Y qué horrible es tener un corazón amargado. Qué horrible es eso, porque por más que, si uno está amargado, nada te endulza, ¿no? Y por más que veas a otro alegre, no te alegra, sino al contrario, te da más bronca, porque diciendo, pucha, estos están contentos y yo estoy amargado, ¿no? Y te da bronca ver que el otro esté feliz. Entonces, la amargura tiene que quitarse de nosotros, el enojo, la ira,
dice la maledicencia, las palabras deshonestas, menciona otro pasaje, las palabras deshonestas de nuestra boca, las malas palabras, ¿no? Entonces, como creyente, no se tienen que escuchar en nuestros hogares malas palabras. No tenemos que dejar que entren las malas palabras en nuestro hogar. Para que no entre, primero los papás y mamás no tienen que decir malas palabras, porque por ahí pasa la cosa. Vos no le puedes decir a tu hijo, esto no se dice, y después te escucha a vos pelearte y te escucha decir todo eso. ¿Cómo que no se dice? Entonces, esto tiene que haber coherencia. La coherencia está ahí. Entonces, las malas palabras son algo que se te pega. Se te pega. Si vos lo dejaste entrar, después no lo podés sacar en tu casa. Entonces, cuando uno se acostumbra a hablar mal, tiene que sacarlo de su vida. Y otro tipo de malas palabras tiene que ver con el hablar con doble sentido. Hablar con doble sentido. Yo tenía una familia, o tengo una familia, que cuando hablaban, todo era con doble sentido. Todo era con doble sentido. Entonces yo tenía que tratar de interpretar a qué se estaba refiriendo, qué frase estaba diciendo, para interpretar lo que estaba diciendo. Porque todo era con doble sentido, porque era una forma de hablar y que se creía una viveza hablar de esa manera, pero era todo con doble sentido. Pero cuando llegás a Cristo, hermano querido, todas esas cosas hay que sacarlas, arrancarlas de tu alma, arrancarlas de tu corazón, limpiar tu vida. Así como cuando usted va a cocinar y agarra una cebolla, ¿y qué hace con la cáscara? A ver. La tira. ¿Por qué la tira? Porque no sirve. Estas cosas, hermano querido, no sirven. Entonces, tal vez adentro tuyo hay cosas buenas, pero si estás rodeado de esto, la gente va a decir, esto no sirve, porque hay que pelarte. Dios tiene que pelarte. Entonces, Dios tiene que sacar estas cosas de ti para que brote lo bueno que hay en tu corazón. Tal vez adentro de tu corazón hay cosas buenas, ¿no? En el fondo son buenos, dice. Entonces, hay que ir al fondo. Los que están en el fondo son buenos. Necesitamos limpiar el alma, hermano. Entonces, cuando se te pegan estas cosas, a veces uno se acostumbra. ¿Por qué? Porque se acostumbra en el trajín de la vida, se acostumbra. ¿Vio? Cuando uno va a una casa donde se cocina con leña, usted sale con olor a humo. Y llega a la casa y olor a humo, ¿no? No es tan malo el olor a humo. Cuando hay mucho humo, sí, pero se te pega. Bueno, así también son las malas palabras, se te pegan. Se te pegan y cuando hay que sacarlas del problema. Y hay gente que no las saca del todo. ¿Sabe por qué no las saca del todo? Porque las necesita cuando se enoja. Entonces, si usted las saca del todo, cuando se enoja, ¿qué le va a decir a su cónyuge? ¿Qué le va a decir a su... ¡Hijo de Dios! Tiene que cambiar la palabra. Entonces, necesitamos cambiar, hay que sacarlo de nosotros. Nosotros necesitamos limpiar el alma. Si no limpiamos nuestra alma, entonces nuestro corazón se ensucia, nuestra vida se ensucia. Pero vamos más profundo, cosas más horribles. Dice así: fornicación, inmundicia, avaricia. Y dice allí, dice, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a los santos. Por lo cual no tiene que haber en la casa de Dios ningún hijo de Dios que esté en esta situación. Fornicación, inmundicia, avaricia, no tiene que existir. Pero hoy en día existe. Hoy en día existen personas que están fornicando, existen personas que están en la inmundicia, existen personas que están metidos, atrapados por la avaricia. Porque existe gran problema que la persona no es consciente. Ay, no sabía. ¿Cómo que no sabía? Porque el problema es que no lees la Biblia para entenderla, no lees la Biblia para corregirte, no lees la Biblia para que Dios te hable. Entonces cualquiera que te lo dice te ofende. Entonces la gente vive ofendida. Y para que la gente no se ofenda, muchos predican un mensaje que sea que te acaricie, todo bien, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Dios, hermano querido, si tú andas mal, Dios no te va a bendecir ni te va a prosperar. Esa es la realidad. ¿Para qué te voy a engañar? Entonces, la predicación de la verdad duele, ofende, enoja, pero te va a llevar al cielo. Eso es lo importante, porque la predicación de la mentira te va a hacer sentir contento, feliz, pero no es que no te va a cambiar la vida. La predicación de la verdad te va a confrontar con el pecado, pero te va a llevar a la presencia de Dios. Dice, ni aún se nombra, es decir, que no tendríamos que ni nombrar personas que estén en estas condiciones dentro de la iglesia. Sin embargo, existen. Dice así,
ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces necesitamos transformar estas cosas, sacar las cosas malas del alma, la forma de hablar mala de nuestras vidas, la forma de hablar sin sentido de nuestros corazones. Necesitamos cambiarlas. Estaba viendo un videíto de una pareja que estaba en el civil casándose. No sé si por allí capaz que lo vio. Y estaban casando y le preguntó el juez al hombre si amaba a la esposa y estaba dispuesto a casarse. Sí, dijo él. Y le preguntó a la chica si estaba dispuesto y la chica hizo como un chiste y dijo no. Y se rió mirándolo a él, entonces como para diciéndole un chiste. Pero resulta que es un acto serio y es un acto oficial. Así que el juez oficial le dijo, bueno, le devolvió los anillos al chico, le dijo, bueno, si se quieren casar realmente, van a tener que sacar turno de vuelta con la secretaria. Le anuló el casamiento. ¿Por qué? Porque dijo una frase, una palabra deshonesta de su boca. Entonces, claro, uno parece, ¡ay, tan trágico que es! No, pero es un acto público. Por lo cual no se puede hacer ni un chiste ni una broma, porque es serio, el casamiento es algo serio, no se puede hacer una broma en ese lugar. Entonces, entender que a veces no estamos acostumbrados a comprender los conceptos de lo que es seriedad. Pensamos que todo es una broma, un chiste. Ah, te pegué por un chiste era. Y es bullying eso, no es un chiste. Es bullying. Entonces, no estamos acostumbrados a entender cómo son las cosas, pero aquí es donde la palabra nos trae conceptos claros. Tenemos que vivir en la verdad, tenemos que ser serios en la vida, hermano. ¿Cuántos dicen amén a estas cosas? A ver. Alabado sea el Señor, amén. Dice, ninguno tiene que poner en práctica estas cosas. Dice, porque sabéis que ningún fornicario y ni inmundo, avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es decir, que dice acá que ninguna de estas personas que practiquen estas cosas va a entrar al cielo. ¿Está de acuerdo con esto? Vuelvo a explicarlo. Ninguno que practique estas cosas va a entrar al cielo. Ay, pero era tan bueno. Y aquí está el gran problema, que acá no va a pasar de grado. Si usted practica esto, no va a venir alguien a decirte, bueno, pasa por decreto. No existe esto en el cielo. En el cielo usted tiene que servir a Dios, amar a Dios, entregar su corazón a Jesucristo y vivir una vida de santidad para entrar al cielo. Si no, no entras al cielo. De que este concepto esté claro. Porque hoy que vivimos en un mundo donde todas las verdades son paralelas, vivimos en un mundo donde cuando alguien te pone una verdad absoluta como esta, te asusta. No vas a entrar al cielo si no hay santidad en tu alma. Esta es la verdad que está en la Biblia, que es absoluta. Por más que hoy existan montones de predicadores y pensamientos que quieran minimizar, no pueden minimizar esto o lo tienen que arrancar de la Biblia y predicar su propia Biblia. Cuando alguien contradice lo que la Biblia está escrito y lo que dice la Biblia, entonces yo le digo, bueno, agarre un cuaderno y empiece a escribir y hágase su propia Biblia y listo. Si le molesta lo que dice la Biblia verdadera, entonces hágase una Biblia y predique lo que usted quiera. Entonces no tiene que ajustarse a lo que dice la Biblia. Pero si usted quiere decir soy hijo de Dios, ajústese a lo que dice la Biblia. Si no, no puede decirlo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Aunque duele que decir gloria a Dios, hermano, porque esta es la verdad. Alabado sea el Señor. Mire lo que dice también. Dice, pero en otro tiempo, dice, no seáis partícipes con ellos, dice también. Dice, nadie, versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que nadie te engañe. Si no te dejes engañar, ni tampoco busques que alguien diga lo que vos querés escuchar, sino que lee la palabra de Dios y obedece la palabra de Dios, no lo que quieras escuchar. Porque es muy fácil acercarte a lo que la gente quiere escuchar, pero es lo que Dios quiere decir y lo que Dios dice en la Biblia es lo que tenemos que escuchar nosotros y obedecer. No seáis partícipes con ellos, por lo cual el creyente no puede participar. Ah, pero yo no lo hago. No puede participar. Directamente no puede participar. Usted está
vio que en este grupo de jóvenes, los que golpearon y mataron al chico, los rugbys, habían algunos que no estaban golpeando, pero fueron condenados igual porque fueron partícipes. No patearon, pero fueron partícipes porque ellos estaban vigilando que no viniera la policía para poder golpear a este chico. Así que fueron condenados por ser partícipes. Y está bien que sean condenados, porque estaban dentro del grupo que tenía la intención de matar a ese chico. Entonces, entender que cualquiera que participa es partícipe. Entonces nosotros tenemos que o te apartás de ese lugar o reprendés a los que están haciendo eso. No podés ser parte de lo mismo, porque si tú eres parte de lo mismo, estás observando, hoy dice, pero nosotros no estamos haciendo bullying, y están con la camarita filmando cómo le pegan al chico. Sos partícipe igual, sos cómplice de lo mismo, porque no detuviste la acción, sos cómplice de lo que están haciendo. Entonces, ahí está el punto donde nosotros tenemos que entender lo que significa estar del lado de la verdad y no participar del pecado, de la maldad, de las truanerías que están haciendo en ese lugar. Aparece la palabra allí, truanería, a ver si la encuentro ahora porque ahora no la vi. Dice, inmundicia, avaricia, dice, palabras honestas, deseadas, truanería, aparece allí, versículo 4. ¿Qué es la truanería? La tengo anotada. Sinvergüenzura, estafador, burlador, significa esa palabra, truanería. Entonces, la persona que estafa, que engaña. Recuerdo una vez estaba trabajando en un lugar que al final no me pagó nada, trabajamos 2 meses gratis, con 8 personas trabajando, alquilamos casi 10 cuerpos de andamio para trabajar para este truán, y resulta que no nos pagó un centavo, y él se hacía alarde de que tenía una cintura, tiene una cinturita bárbara para esquivar los problemas, jodía a todo el mundo, y cuando le fui a cobrar dice, tengo como 100 que le debo, ponete a la cola, decía. Terrible chanta. Hay gente que vive así la vida y piensa que, y algunos dicen, qué vivo que es, qué hábil que es. Es un chanta, es un ladrón, es un chorro, eso es lo que es, las cosas son como son. Pero hay gente que está acostumbrada a vivir así, jorobar a todo el mundo, engañar a todo el mundo. Entonces usted tiene que cuidarse de esa gente, librarse. Dios, líbrame de estas personas, que Dios te libre de esta gente que lo único que quiere es robarte, quitarte lo que tú tienes. Dice el texto 13, versículo 13, mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando la luz del Evangelio alumbra un lugar, manifiesta lo que está mal, muestra lo que está mal. Mientras la luz está apagada, parece que la casa está limpia. Pero cuando abriste las cortinas y se ve todo, ahí te das cuenta de lo que pasa dentro de la casa. Entonces, el mundo que vivimos está en tinieblas. Por eso vivimos así, parece que estuviéramos bien. No estamos bien. Estamos en deterioro, nuestra sociedad está cada día peor. Cada vez vamos para abajo. Entonces necesitamos un cambio de esto. Tenemos que cambiar. No podemos seguir así como estamos, necesitamos cambiar. Nosotros, nuestra parte no es la política, nuestra parte es la espiritual, nuestra parte es la moral. Nosotros tenemos que apuntar a la familia, apuntar al hogar, apuntar a los niños, a elevar los conceptos morales sobre la sociedad en la que estamos trabajando. Esa es nuestra función como iglesia. No es la política nuestra función como iglesia, pero nosotros tenemos que trabajar en este fin para que aquellos que algún día lleguen a ser políticos, que tengan valores espirituales en su vida, buenos y verdaderos valores, que hagan el bien y no el mal. Amén. Ojalá Dios levante gente con estos valores para salvar y cambiar y transformar nuestra nación. Versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Yo tengo que comprobar si lo que yo hago es agradable al Señor, si al Señor le agrada, si yo lo que estoy haciendo agrada al Señor o no. Entonces, como mi vida tiene que ser como un olor grato que sube a la presencia de Dios, tengo que comprobar. Entonces, preguntarle a Dios, Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo? ¿Estoy haciendo bien lo que hago? Preguntarle al Señor que Dios te confirme, te apruebe lo que tú estás haciendo. Tienes que comprobarlo para tener la tranquilidad de seguir adelante. Y en el versículo 14, un mensaje que dice, despiértate tú que duermes. Fíjese, es como una exhortación terrible. Porque diciendo, una iglesia que está dormida
se llena de pecado. Y dice, despiértate tú que duermes, dice, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, cuando nuestra vida está llena de pecado, envuelta en el pecado, es porque estamos dormidos, es porque estamos muertos. Dice, despiértate tú que duermes, dice, y te alumbrará Cristo. Entonces, Cristo trae la luz sobre la iglesia y cuando la luz viene sobre nosotros, entonces nuestras vidas necesitan cambiar, verdaderamente tienen que cambiar. Tercer punto, andar como sabios. ¿Cómo debemos andar sobre esta tierra? Mire lo que dice, versículo 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor, dice, en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debe andar un cristiano? Bueno, dice, andando como sabios y no como necios. Dice, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. Usted necesita aprovechar bien el tiempo, no contaminarse, no contaminarse. En este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de escasez, de pobreza, pero no se contamine con esa falta de fe, porque Dios va a transformar este tiempo. Dios va a cambiar este tiempo que estamos viviendo. Necesitamos tener fe para vivir este tiempo difícil. Entonces, por lo tanto, dice, aprovechando bien el tiempo. Aproveche bien el tiempo, no pierda su tiempo. No pierda el tiempo. Entonces, ¿cómo perdemos el tiempo los cristianos? Si no se hace esa pregunta. Bueno, algunos perdían el tiempo viendo televisión, otros con su teléfono celular. Mire, estaba profetizado hace 20 años que íbamos a estar atrapados en las pantallas. Hace 20 años atrás, cuando no existía nada de lo que hoy existe, estaba profetizado que la gente iba a estar atrapada en las pantallas. Y sin embargo, aprovechando bien el tiempo, aproveche bien el tiempo, aproveche el tiempo que tiene. Dice, porque los días son malos. Entonces, haga que el tiempo le rinda, haga que el tiempo funcione para usted, haga que el tiempo es lo más caro que usted tiene en su vida. Es lo más valioso que usted tiene en su vida. El tiempo. El tiempo. No pierda el tiempo, ni haga ni permita que la gente le haga perder el tiempo. Aproveche el tiempo. Aproveche el tiempo. Cuando yo estoy trabajando con gente, apunto que la gente cambie y que la gente sea su vida transformada y que las personas a las que le estoy enseñando necesito que muestren frutos de cambio. Y si no muestran frutos de cambio, ¿sabe lo que me hago la pregunta? Me están haciendo perder el tiempo. O cambiás o busco otra gente para enseñar, porque si no me estás haciendo perder el tiempo. Entonces, mi tiempo vale. Y yo sé que mi tiempo vale. Entonces, cuanto más viejo soy, más vale mi tiempo porque me queda menos. ¿Entiende la ecuación? Entonces, como sé que me queda menos, es más valioso, porque es oferta y demanda acá. Entonces, aquel que es joven, no le importa perder el tiempo, pero a mí sí me importa mucho perder el tiempo. Así que yo no pierdo el tiempo. Entonces yo necesito aprovechar bien el tiempo. Aproveche bien el tiempo, porque los días son malos, dice la Biblia. Dice, por lo tanto, sea insensato si no entendido en cuál sea la voluntad de Dios. Yo tengo que saber y ser entendido en cuál es la voluntad de Dios. Y tengo que hacer la voluntad de Dios. Y no perder mi tiempo en otras cosas que no sea hacer la voluntad del Señor. Mire lo que dice, no embriaguéis con vino. Aquí hay alguno que dice, ay, pastor, ¿se puede tomar una cervecita? ¿Se puede tomar esto? Usted tiene que preguntarle al Señor, hacer lo que es agradable delante de los ojos del Señor. Amén. Lo que es agradable ante los ojos del Señor. Entonces, que el Señor te indique, que el Señor te muestre. Entonces, cuando una persona no puede ser piedra de tropiezo para otros. Tiene que hacer lo que es agradable al Señor. Dice, antes de embriagarte con vino, dice, sé lleno del Espíritu Santo. Así que si hay algo con lo que tenés que embriagar, ¿sabes con qué es? Con el Espíritu Santo. Entonces, nada de embriagarse con vino, embriáguese con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si usted dice, está bien tomar cerveza, mejor habla en lengua, porque hablar en lengua estás tomándote un porro del Espíritu Santo, tomar en lengua. ¿Entendió? ¿Entendió o no lo entendió? Entonces, en lugar de estar atrapado en el vicio que te empieza a atrapar, busca el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a llenar tu corazón, va a sacar tu tristeza, tu amargura.
tu pena. Cuando uno habla con un borracho, ay, tomo porque para olvidar. Tomo porque sufrí tanto. Entonces, busca al Espíritu Santo, va a sacarte la pena de tu alma. Miren lo que dice la palabra, dice, hablando entre vosotros, necesitamos cambiar nuestra forma de hablar. Tenemos que cambiar la forma de hablar. Deje de hablar de los problemas. Deje de hablar que todo está caro, como decía mi esposa. Deje de hablar que todo está mal. Deje de hablar que Argentina es la peor. Mire, ojalá otros países tuvieran la tierra que nosotros tenemos. Ojalá para ellos, ¿no? Ojalá otros países tuviesen la extensión de tierra que nosotros tenemos. Dele a Japón nuestra tierra a ver qué no harían en nuestra tierra. Y me dice, ojalá. Entonces, deje de hablar mal de Argentina. Argentina es un hermoso país, un lindo país. No deje que nadie hable mal de nuestro país. Que hable bien de nuestro país. Es un país rico, es un país lleno de agricultura, lleno de ganadería. Es un país, los otros están fabricando carne sintética y nosotros comemos carne real. Deje de hablar mal de nuestro país. Los otros lo hacen y nos quieren pintar que eso es mejor que lo nuestro, hermano. ¿Cómo va a ser mejor? Nuestros churrascos van a ser, lo otro va a ser mejor que lo nuestro. Es como masticar plástico. Entonces nosotros tenemos que entender que estamos en un país precioso, hermoso, lleno de bendiciones. Hay otros que no tienen ni agua, Uruguay no tiene ni agua, aunque ayer se estaban riendo de nuestra inflación, de nuestros problemas, y ahora están viendo a ver si le vendemos agua. Deje de hablar mal de nuestro país está bendecido por Dios. Dios lo ha bendecido, el único problema, decía un chiste que lo llenó de argentinos, el único problema. Hermano querido, Dios tiene que darnos una conciencia patriótica para levantar, para bendecir este país. ¿Cómo hay que hablar para no hablar de estas cosas? Porque usted prende la tele y habla de esto, prende la otra y habla de esto, aprende todo lo que usted prenda y que quiere escuchar habla de los problemas. Pero mire lo que dice la Biblia. Dice, hablando con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para no hablar de lo que habla la televisión? Bueno, hablando con himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor. Entonces, póngase a hablar lo que dice la Biblia. Y póngase a cantar lo que dice la Biblia. Y póngase a hablar los himnos, a hablar los salmos, hable de la palabra del Señor. Entonces usted va a cambiar su vocabulario. Cambie el vocabulario de su boca. Empieza a hablar bendición, empieza a hablar de las cosas buenas que hace Dios. Empieza a hablar de cómo Dios transforma, cómo Dios cambia. Y va a ver cómo su vocabulario cambia y su acción cambia y su pensamiento cambia y su estado de ánimo también va a cambiar. Dice también, alabando al Señor en vuestros corazones. Alabe y cante al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Póngale música a su casa, ponga música cristiana. Ya cuando yo hago un poco de zapping, ya cuando me cansaba, siempre, todo lo mismo. Así que cambio y me voy a otras cosas. Cambie no deje que en su casa se llene de problemas, porque si usted todo lo que ve es problemas, nunca va a haber la bendición, hermano. Nunca va a haber la bendición. Hermano, cuando tú eres un hijo de Dios, aún en el tiempo de mayor escasez, de mayor necesidad y de mayor sequía, la bendición va a estar en tu casa igual. Porque tú eres un hijo de Dios, por eso va a estar la bendición de Dios. Entonces, no te preocupes, porque esto va a cambiar. Así como ha cambiado otras veces, también va a cambiar. Dice, dando siempre gracias a Dios por todo. Así que, ¿por qué hay que dar gracias a Dios? Por todo. ¿Por el presidente que tenemos? Por todo. Claro que sí. En la época de Pinochet, me acuerdo, un día me preguntó un joven, me dice, ¿vos creés que Pinochet lo puso Dios? Estaba en su mayor apogeo Pinochet matando gente. Y yo decía, no. Y sin embargo me retrucó y me dijo, todos los presidentes son puestos por Dios. Así que hay que dar gracias a Dios por todo. Por todo. Aún por lo malo. Aún por las cosas que parezcan malas, hay que dar gracias igual. Y hay que orar por ellos. Hay que orar para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le dé entendimiento, para que Dios le muestre cómo hacer, cómo bendecir, cómo hacer el bien. Hay que dar gracias a Dios por todo. Amén. Si hay un problema en tu casa, dale gracias a Dios. Si hay una situación mala, dale gracias a Dios. Si te fue mal, dale gracias a Dios, porque algo vas a aprender de las cosas que te han pasado. ¿Cuántos dicen amén a esto? A ver. Alabado sea el Señor. Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte, quiere que andes como un hijo de Dios, quiere que andes en luz. Dios quiere sacar la corrupción moral de la iglesia, hacer que los hijos de Dios sean luz y que iluminen a este mundo donde estamos viviendo.
¿Cuántos dicen amén? A ver. Póngase de pie, por favor, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, se rompan las cadenas, se rompan las ataduras del alma, del corazón. Señor, en el nombre de Jesucristo, toda atadura espiritual se rompe ahora en el nombre de Jesús. Padre, soltamos la palabra de Dios que trae vida, la palabra que trae sanidad, la palabra de Dios que limpia el alma, que limpia el corazón, que saca el enojo, la amargura, la tristeza, las malas palabras del alma. Padre, en el nombre de Jesús, derrama tu presencia en el corazón de las personas. Haz que tu palabra tenga cabida en los corazones. Haz que tu palabra dé fruto para la gloria del Señor. Haz que tu palabra transforme nuestras vidas, Señor, incluyendo la mía. Señor, transforma nuestros corazones. Que no perdamos el tiempo, que aprovechemos bien el tiempo, Señor. Enséñanos a vivir como hijos de Dios, a hacer luz en esta tierra, Padre. Bendecimos la familia, bendecimos los hogares, bendecimos las autoridades que han sido electas. Bendecimos, Señor, las autoridades que hoy están gobernando. Bendecimos sus vidas, sus familias, sus hogares. Señor, bendice nuestra Argentina, levanta, Señor. Nos humillamos pidiendo perdón por nuestra tierra. Señor, pedimos que tú levantes a Argentina, transforma nuestra tierra, limpia a nuestra gente, Padre. Purifica el corazón de nuestros jóvenes. Señor, trae tu presencia a esta familia, trae tu presencia a esta iglesia, trae tu presencia a los corazones, Padre. Derrama la bendición sobre la casa de Dios. Haz que tus hijos sean luz sobre esta tierra, Padre. Te lo rogamos, oh Dios poderoso, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, amén, amén. Alabado sea el Señor. Hermano querido, si en alguna situación usted está en algún pecado, alguna cosa que mencionamos acá, lo único que tiene que hacer es arrepentirse. Arrepentirse delante de Dios, pedir perdón para entrar al reino de los cielos. Amén. Necesitamos limpiar nuestros corazones para que nuestra vida agrade al Señor. Amén. Vamos a participar para cerrar de nuestra cena, la cena del Señor que mencionamos así. Y voy a pedir que los que no van a participar,